Yo a esta predicación le puse el secuestro. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien lo secuestran? Lo privan de su libertad. Hablo en lo natural. Pero ¿qué pasa en la iglesia o qué pasa en lo espiritual? Cuando Satanás tiene el control de nosotros, Él nos tiene secuestrados, Él nos tiene atados, Él nos tiene esclavizados. Y solamente Jesús es el que nos liberta. Y a veces la gente le presta más importancia a lo que ve lo físico que a lo espiritual. Y es más importante lo espiritual que lo natural. La gente se alarma. Secuestraron a este y se lo llevaron. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Para sacarle un dinero o para que le sirva a esas personas? ¿O para matarlo? Así es el diablo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces Dios todo lo hizo perfecto. El problema es que nosotros no alcanzamos a concebir la obra redentora de nuestro Señor en la cruz. Y todo lo tomamos también a la ligera. Como que Jesús murió y pues ya pagó el precio y ya, gracias a Dios. No, se trata de que te pongas a reflexionar que lo que hizo nuestro Señor a través de su Hijo, nadie lo pudo haber hecho. Y tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestra mente y nuestro corazón, porque aunque yo lo diera a mi vida, no pasaría nada, yo no cambiaría la historia. Solamente Él es el Hijo de Dios. Él es el que quita el pecado, Él es el que liberta, Él es el que restaura, Él es el que sana. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada más somos mensajeros de hablar y predicar su palabra, el evangelio del reino. Y Él es el que se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le abramos nuestro corazón. Si nosotros no le abrimos nuestro corazón, todo va a ser en vano. Por eso no habla en Apocalipsis que Él toca la puerta del corazón. ¿Por qué dice de tu corazón? Porque en nuestro corazón se almacenan los pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. A veces que te dañó tu corazón cuando te maltrataron o te dijeron una palabra ofensiva y no supiste cómo sacar eso. Y eso te está causando una tristeza, te está causando un dolor o te ha causado una enfermedad. Tenemos que saber nosotros. Y tenemos que tener la capacidad de saber de dónde viene todo eso. ¿Cómo vive el mundo? El mundo siempre recibe todo lo malo. Le es una palabra encima y ya todo la toma. Ya te volviste su enemigo. Nosotros no. Nosotros tenemos que tener la capacidad porque tenemos al Espíritu Santo para poder discernir de dónde vienen todas esas palabras, todas esas flechas de Satanás. Y el mundo recibe todas las flechas de Satanás. No, pues me dijo mi hermano esto y ya se ofendió y ya no te ama. Por eso nosotros tenemos que pedirle dirección a nuestro Señor, porque solamente Él es el que nos viene encauzando cuál es el plan y el propósito por el cual nos sacó de ese lugar donde nos encontramos. Y por eso le di este título a esta predicación, el secuestro, y vamos a comenzar en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que están, Padre, hablando y predicando el evangelio del reino de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Te pido que abra sus ojos, sus oídos, abra su mente y su corazón, para que sea tu palabra, Señor, penetrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Para que tu plan y tu propósito se lleve a cabo sin que falte cosa chica ni grande. Te lo pedimos por amor de tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que me dé la habilidad, la creatividad y la capacidad, que seas tú, Padre, interpretando esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, penetre, Señor, y sea establecida, Señor, cementada en tierra fértil, Padre, para que tu plan y tu propósito se lleve a cabo
en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Y dice así la palabra de nuestro Señor: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿cómo dice la palabra? Que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando llegó Cristo a nuestras vidas, Él vino a darnos ¿qué? Vida. Porque Él es el dador de la vida, Él es el Dios de la abundancia. Y eso vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. ¿A quiénes? A los que hacemos su voluntad, a los que caminamos en su verdad, a los que caminamos en santidad, a los que caminamos obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Por eso Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No te preocupes, no, ocúpate, que seas de los escogidos. Métete a su presencia, establece un altar en tu cuarto secreto, y tu Padre que ve lo secreto te lo va a recompensar en público. Todos los pecados Él nos los quitó. No solamente nos los perdonó y nos los quitó. Porque cuando eran a través del antiguo pacto, eran perdonados, pero no eran quitados. ¿Sí? La sangre de los machos cabríos y de todo eso que sacrificaban les perdonaban los pecados, pero no se los quitaban. Y Jesús nos perdonó nuestros pecados, pero también nos los quitó y los arrojó al más profundo de la mar. Porque Jesús tiene el poder para cambiar la historia de la iglesia. No fue un animal, fue el Hijo de Dios. El que quita todo pecado, toda mancha y toda arruga. Es al Dios que le servimos. Y tenemos que ser agradecidos, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. ¿A dónde estamos predestinados? Sin esperanza, sin Cristo, al infierno y de ahí al lago de fuego. Gracias a la obra redentora que el Padre hizo a través de su Hijo Jesús, aquí estamos, mira. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, que Él va a venir por su iglesia. No por cualquier iglesia, por una iglesia que viva en santidad. Dice su palabra: porque sin santidad nadie verá al Señor. No se trata nada más de estar ocupando un asiento, no. Se trata de que Dios esté trabajando, renovando, transformando. Te tienes que meter al fuego, te tienes que meter y establecer un altar. Porque en ese altar que tú establezcas, Dios te va a estar purificando como el oro. Te va a estar quitando todas las impurezas, todo lo que no es grato para Él. Él te va a ir perfeccionando la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Dice el 14: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Teníamos deuda, éramos enemigos del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en desobediencia, vivíamos en el pecado, transgrediendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Hay un plan y hay un propósito de Dios para la vida de la iglesia de Jesucristo. No es para seguir viviendo como antes vivíamos, es para ahora hacer lo que Él le agrada. No lo cancelo, porque solo Él tiene poder. ¿Saben quién tiene poder? El Rey de Reyes y Señor de Señores, no cualquier persona. Él es el que tiene el poder y por eso canceló toda deuda. Quitó toda maldición, toda transgresión, toda iniquidad, todo pecado que nos era adversos, y eso nos constituía enemigos del Padre. Éramos enemistad, teníamos enemistad.
por el tipo de vida que llevábamos. Pero vino Jesús a reconciliarnos con el Padre, para que tengamos una relación y una comunión cada día, cada noche, para vivir como Jesús vivió. Por eso Pablo lo entendió muy claro. En Corintios, cuando le dijo a la iglesia de los Corintios, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿No has visto a Dios? Ok, si me están viendo a mí, mi comportamiento, mi testimonio, bueno, pues imítenme a mí. Porque yo sí miré a Cristo, yo estuve con Él. Y de esa manera tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser un testimonio para los que llegan a los pies de Cristo. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestro diario vivir. No nada más estar hablando. Porque cualquiera puede hablar lo que quiera, pero no todos pueden tener un buen testimonio. Y eso es lo que va a cambiar la vida de la persona. No somos nosotros, es lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 15, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Te sacó de donde estabas, te sacó de donde me encontraba y nos dio la victoria. Por eso Pablo dijo que somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Nosotros fuimos los que vencimos o Jesús fue el que lo hizo? Nosotros no teníamos poder, no teníamos autoridad. Nosotros éramos esclavos, éramos secuestros, estábamos secuestrados con Satanás. ¿Por qué? Porque así nos enseña la palabra, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de aquellos ingenuos, de los que no quieren nada con Cristo. Y esos éramos nosotros en otro tiempo. Así éramos arrastrados en el pecado, en hacer lo malo. ¿Y qué hicimos nosotros para merecer lo que hoy en día somos? Lo hizo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, tener un corazón agradecido. Porque ni yo hice nada, ni tú nadie. Él lo hizo todo. Él lo tiene todo y Él lo diseñó todo. Simple y sencillamente hay que acatar lo que Él nos está hablando y enseñando. Habla de poderes, desarmar los poderes y a las potestades. No dice que a los espíritus, ¿no? Te habla de jerarquías, de otro nivel. Por eso mismo Pablo nos habla en Efesios que la lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre los aires. Hay jerarquías, así como en Dios hay jerarquías, también en el ocultismo también hay jerarquías. Pero mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros no debemos de confiar en lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Él los exhibió, porque cuando fue crucificado Jesús y que murió, el diablo pensaba que ya lo había vencido. No tenía en consideración que el Padre lo iba a levantar al tercer día. Y cuando lo levantó, fue cuando lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Porque ni la muerte lo pudo retener. Y así como no pudo retener a Jesús, tampoco nos va a retener a nosotros. Un día vamos a partir de este mundo, pero así como levantó a Jesús, nos enseña la palabra que cuando venga por su iglesia, los muertos en Cristo serán levantados y después los que estén aquí en este mundo todavía con vida. Y eso es lo que hace nuestro Dios y es lo que sabe hacer nuestro Dios para todos aquellos que hacemos y nos esforzamos para hacer lo que le agrada, no lo que queramos. Aquí no se trata de venir a hacer lo que queramos. Cada tiempo que tengamos
de oración, cada tiempo que tengamos aquí estar en la casa, tenemos que aprender algo. Aquí es como si tú fueras a la escuela. Es más importante lo que Dios nos enseña que lo que vas a aprender en la escuela. Por eso tú lo tienes que memorizar y grabar y ahora sí que establecerlo en tu corazón. Porque lo que tú establezcas en tu corazón es lo que va a salir de tu boca. Y es importante y fundamental que nosotros seamos heraldos en las manos de Jesucristo. Así como lo fueron sus servidores, los discípulos, que después fueron apóstoles, fueron y predicaron y enseñaron, bautizaron. Y fue donde nació la iglesia de Jesús. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Miren, vayamos a Efesios capítulo 2. O sea, hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. No te sacó para que tú sigas viviendo como vivías, no, ese no es el propósito de Dios. Y tristemente muchos no lo han entendido. Y salen de la iglesia y siguen a las mismas andadas, viviendo como el mundo vive, imitando pues sí, lo que el mundo hace, tatuajes y se ponen en el libertinaje, en el pecado. Cuando Dios nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros no tenemos necesidad de ponernos lo que el mundo se pone. ¿Por qué se lo pone el mundo todas las cosas? Porque ellos están faltos de Cristo. Ellos están faltos de amor. Y ellos se ponen todas las cosas. ¿Para qué? Para llamar la atención. Nosotros no necesitamos llamar la atención. Dios nos da gracia para que nos vean con ojos de misericordia. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Esto le dice Pablo a la iglesia de los Efesios. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Muertos espiritualmente, físicamente no. Dice, ustedes en otro tiempo, antes estábamos muertos y caminábamos, pero está hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque transgredíamos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque estábamos secuestrados, éramos esclavos de Satanás. Y un esclavo va a obedecer siempre a su amo, quieras o no quieras. Aquí no se trata de que lo haces porque lo haces. Si eres esclavo de Satanás, lo haces y si eres esclavo de Jesús, también lo hacemos. O ser servidores del diablo o ser servidores de Cristo, como tú lo quieras poner. ¿Sí? Jesús nos sacó de ahí donde estábamos en esas prisiones, donde no mirábamos nada. ¿Sabían que el mundo no ve nada? Todo le parece de color de rosa. El mundo no ve nada, todo le parece color de rosa. ¿Por qué? Porque están ciegos. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros vemos lo que ahora ellos no ven. Pero gracias a Dios, porque dice que cuando llegó la luz, las tinieblas huyeron. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros de ser hechos hijos de Dios. No porque nosotros lo mereciéramos, no. Porque a Dios le plació. Porque Dios ya nos tenía en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Para que viviésemos una vida sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Es al Dios que tenemos. Por eso nos sacó de donde estábamos. No para seguir haciendo lo que queramos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios?
Dice el versículo 2, en los cuales andaban, fíjense lo que dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo. O sea, ese poder oculto del diablo se manifestaba en aquellos que desobedecían la palabra de Dios. La causa, la desobediencia. O sea, si me sacó de donde estaba para seguir haciendo lo que hacía, pues no hay sentido, no hay lógica. Dios lo hizo y lo creó todo con un propósito. Cuando nosotros no teníamos esperanza de nada, envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos, porque éramos enemigos. Y ahora que hemos sido reconciliados, tenemos que tener esa relación y comunión con nuestro Padre, con su Hijo y con su Santo Espíritu. Si no va a pasar lo mismo, te vas a volver enemigo. ¿Y qué caso tiene que Jesús haya venido a la cruz si tú no lo consigues? Si tú no lo asimilas en tu mente y en tu corazón. Habla aquí de las tinieblas. Así estábamos esclavizados en otro tiempo. Y por eso hacíamos lo que Él nos decía. Droga, alcohol, mentira, engaño, hipocresía. Éramos esclavos, estábamos secuestrados. Y la gente no lo ve así. Pero si agarran a alguien y lo levantan y ya se lo llevan los malosos, dicen, ya se lo llevaron, ya lo levantaron, ya lo secuestraron. ¿Y por qué no piensa la iglesia de la misma manera? ¿Por qué no lo ve de la misma manera? Porque no lo ven, no lo entienden y no saben discernir. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir qué es lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de lo que habla y a través de lo que hace. Rápido nos vamos a dar cuenta qué tipo de persona es. No es necesario que estemos meses o años con esa persona, no. Al escuchar hablar y con su actitud nos vamos a dar cuenta qué tipo de persona es y quién es el que lo tiene de esclavo. Porque si es Jesús, va a hablar de Jesucristo, va a predicar de la verdad. Así de sencillo es. Nada más son dos caminos. No podemos decir, pues, ¿dónde me encontraré? ¿Qué es lo que haces? Ahí te vas a dar cuenta, examina tu vida. Si eres un seguidor de Jesús o un esclavo de Jesucristo o del diablo. Así de sencillo, mis hermanos. Dice el versículo 3. En ese tiempo, o sea, cuando estábamos allá, dice el apóstol Pablo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, buscábamos nuestros deseos, mis propósitos, mis sueños, mis anhelos, no los de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a la iglesia, que también nosotros en otro tiempo hacíamos lo mismo. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo ya se te acabaron tus propósitos, tus anhelos. Ahora el anhelo es terminar la carrera con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo que debe de haber en cada uno de nuestros corazones. No seguir pensando y voy a hacer y voy a tener. Déjaselo a Dios. Él ya lo sabe. Él quiere que tú sepas el propósito por el cual te sacó de ese lugar donde te encontrabas, en las tinieblas donde no mirabas nada, donde vivías en confusión, donde vivías en puros problemas. Ahora ya alcanzas a ver lo que antes no mirabas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer como bueyes al matadero. Pero uno que está espiritualmente ejercitado puede guiar a uno que está ciego. Le puede ir guiando, enseñando, preparando.
Si es que abre su corazón para que uno les ayude, porque todo es en la voluntad de cada uno de nosotros. No podemos obligar. ¿Sí? Pero si dice nuestro hermano, apóyenos, lo podemos hacer porque así es Cristo Jesús. Cuando fueron y le dijeron, Señor, sáname, no le dijo no, lo sanó. ¿Sí? Porque es a Dios que tenemos. Cuando le pedimos y nos humillamos, Él nos va a responder. Veamos que Jesucristo nos da una gran lección de aprendizaje. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Queremos recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Dónde se le manifestó el Padre a Jesús? En el Monte de los Olivos. Cuando le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Eso nos lo está hablando a nosotros. Si nosotros tenemos una relación y comunión con nuestro Dios, Él no se va a quedar con las manos cruzadas. Será una injusticia de nuestro Dios que viendo tu necesidad y el anhelo de tu corazón, no te lo cumpla. Pero primero busca su reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. El problema es que todos buscamos la añadidura y no buscamos la justicia de Dios. Y así no trabaja nuestro Señor. Éramos objeto de ira, así también está el mundo. Ahora somos amados porque tenemos un pastor. Somos privilegiados porque tenemos un Padre que nos ama, pero también nos corrige. Pero es para nuestro bien. Porque un padre no desea que a su hijo le vaya mal. Un padre siempre está presto para escuchar a su hijo, y aún en medio de la necesidad. Pero el hijo también tiene que reconocer al padre. Porque nosotros como hijos dependemos de nuestro padre. No el padre de nosotros. Veamos en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pidió sus herencias, él se fue al mundo, se los gastó en otras naciones haciendo sus tonterías. Y cuando se le acabó todo, tenía hambre. Y le dieron trabajo cuidando cerdos. Y el alimento que le daban a los cerdos, eso se quería comer. Y reaccionó. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi padre tiene bueyes, tiene riquezas. Y lo primero que nació en su corazón, dijo, ya no lo llamaré mi padre, sino seré un siervo. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pecamos primero contra Dios y después con nuestro hermano. No es con nuestro hermano y contra Dios, no. Cuando tú haces lo malo, pecas contra Dios y después con tu hermano, que él hace lo malo. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Y gracias a Dios, mira, hay que guardar esa armonía con nuestro Dios, con nuestro Padre. Es un privilegio servirle a nuestro Dios. Porque con Él tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Aparte, aquí en esta vida todo es pasajero. Y nosotros como iglesia, nosotros no estamos enamorados de este mundo. Somos extranjeros y advenedizos porque nuestra ciudadanía está con Jesucristo nuestro Señor. Estamos aquí una temporada, unos 60 años, unos 61, unos 70, unos 40, y partimos. Algo que rápido pasa. Pero en la vida que viene va a ser eterna con nuestro Señor. Mire, vayamos a Colosenses capítulo 1.
Para que vean el propósito de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Esto es lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Te sacó de allá para esto. Agradándole en todo. Obedeciéndole en todo. Por eso te sacó de allá de la esclavitud, donde estabas secuestrado. No nada más te sacó para que sigas viviendo como tú quieres. Dios todo lo hizo con un propósito. ¿Tú crees que nada más nos creó para enviarnos aquí al mundo? Pues claro que no. Nos envió para amarlo sobre todas las cosas. Ese es el primer punto de nuestro Dios por el cual Dios nos mandó aquí a este mundo. Lo estamos amando sobre todas las cosas. Mucha gente ni siquiera se acuerda de Dios. Mucho menos lo va a amar. Y si no lo ama, ¿cómo lo va a honrar? Es el crecer en el conocimiento de Dios. Eso es. Si estamos creciendo, si estamos aprendiendo de lo que Dios está hablando y enseñando. Si tenemos un altar en nuestra casa, estar con la palabra, estar en la oración. Si no, ¿cómo vas a crecer? No es suficiente con este tiempo que estamos aquí en la iglesia. La verdadera relación y comunión es en nuestro cuarto secreto. Es donde yo voy a mi casa y me tomo un tiempo de estar orando, de estar alimentando con la palabra, tanto de día como de noche, para mantenerme saludable y fuerte. No cada 8 días estar comiendo nada más, o nada más estar oyendo, porque muchos nada más oyen y no practican nada. Otro poquito peor. Hay que practicar lo que Él nos está hablando y enseñando. Dice el 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. No dice que va a estar angustiado, estresado, lleno de ansiedad, no. Pacientes. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo nuestro Señor. Solamente la paz de Dios. No te turbes. No confíes en lo que ves con tus ojos. Porque estos ojos son engañosos. Estos ojos te pueden atrapar en el pecado. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Porque si nosotros viviéramos por lo que vemos, ya estamos mal. ¿Qué fe tenemos? ¿O en qué creemos? ¿En lo que ven nuestros ojos? ¿O en lo que Dios nos está hablando y enseñando a través de su palabra? Y es donde nosotros debemos depender siempre al 100% de nuestro Dios. Cada día, cada mes, cada año. No importa la prueba que estemos pasando, no importa lo que venga, porque lo que venga va a ser temporal y va a servir para el crecimiento espiritual para nuestra vida. Dice el versículo 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. O sea, nos ha preparado, nos ha capacitado. No estamos neófitos, no estamos ignorantes. Cuando tú tienes una relación con el maestro de maestros, el maestro tiene el compromiso y la responsabilidad de enseñar. Cada que tú tienes un tiempo con la palabra, Jesús es el que está contigo. Y Él te está enseñando, te está demandando lo que te está hablando.
Pero si no tenemos esa relación, ¿cómo te va a enseñar? ¿Cómo te va a preparar? ¿Cómo te va a capacitar? Eso es lo que sabe hacer nuestro Señor. Y esa facultad que nos da es a través del conocimiento que Él nos ha dado y nos ha revelado. Por eso termina diciendo, dice, dando gracias con alegría al Padre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Tiene que haber crecimiento espiritual en nuestras vidas, tiene que haber madurez, y tenemos que aceptar cuando nos están estorbando, porque así viene el crecimiento de nuestras vidas. Si te dice una verdad, recíbela, porque el día de mañana vas a ser mejor. Pero si no recibes la verdad, tú estás ignorando a Jesús, porque Jesús es la verdad, no que nosotros la tengamos, nosotros la practicamos porque Él nos ha enseñado. Y dice el versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró del dominio de la oscuridad, de las tinieblas. Todo el ser humano, de allá venimos, todo el ser humano. No hay excepción de personas que no vengamos de ese lugar. Desde que Adán desobedeció, toda la humanidad nace en pecado. Toda la humanidad. No solamente que digan, ese niño no tiene pecado. Nace en pecado, no sabe todavía lo malo y lo bueno, pero nace en pecado. Entonces Jesús no solamente nos sacó del reino de las tinieblas, Él nos perdonó el pecado y nos quitó el pecado para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, lo hizo con un propósito. No mirabas, ahora ya ves. ¿Para qué? Para hacer lo que ahora le agrada. No para que sigamos haciendo lo que nosotros queramos hacer. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice el 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él nos redimió. Él nos quitó todo pecado, toda mancha, toda arruga. Por eso Él nos libertó. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seré libres. Todo es a través de Jesús. Si tú te humillas, si tú te rindes a los pies de Cristo, Él es el que hace la obra. No es el hombre, no es el pastor, es Jesucristo a través de uno. Para que sepamos por qué nos sacó de ahí donde nos encontrábamos. Miren, vayamos a 1 Corintios, nada más le voy a dar este pasaje. Corintios capítulo 1, versículo 19. Habla del Padre y del Hijo, dice, fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Te llamó, te sacó de donde te encontrabas. ¿Para qué? Para que tuvieras una relación con el Maestro de Maestros. Y la función del Maestro es enseñar a un discípulo, no a cualquiera. Estamos hablando el miércoles que ¿qué significa discípulo? Un seguidor y servidor de Cristo. No es para todos. Cada momento que tienes un tiempo con la palabra, Él te está enseñando, Él te está preparando, Él te está adiestrando.
para que el día de mañana lo que hizo con sus discípulos que después fueron apóstoles, lo haga con cada uno de nosotros salir a la calle. A hablarles y a predicarles del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Con ese propósito lo hizo, no para que hagamos lo que queramos. Con Él tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los de la necesidad. Y Él es el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, espirituales, físicas, económicas y materiales. Él lo hace completo. Jehová es mi pastor y nada me falta, nada. Y si creemos, esa es fe. Y eso es lo que le hace falta a la iglesia, fe. Creer en lo que Él nos está hablando. Porque son promesas que nos está dando. Y tú decides tomarlas. A lo mejor, pues esa es tu persona. Tú eres el problema, no es Dios. Porque dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se cumplirán. Cada una de sus promesas tiene cumplimiento en cada uno de nosotros. Pero tenemos que conocer cuál es ese plan y cuál es ese propósito. Nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento. Tenemos que saber cuáles son las cláusulas para recibir esas bendiciones de las cuales nos está hablando. Vayamos a 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Fíjate para qué te llamó, para qué me llamó, o para qué te sacó de allá donde estabas secuestrado, esclavizado, viviendo en las tinieblas. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que le da a ustedes su Espíritu Santo. Cuando uno les habla, les predica de Dios. Y cuando no la reciben, ¿qué está diciendo la palabra? A quien rechazan es a Dios, no a nosotros. Dios no nos llamó a hacer lo que hacíamos. Dios nos llamó a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? ¿Tienes dolor? ¿Tienes enfermedad? ¿Tienes necesidad? Pues dile, quítate y échate a la mar. Y te obedecerá. Porque la palabra tiene poder. Dios nos enseña a través de su palabra que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. O sea, si no tuvieran poder, pues no nos iba a condenar. Pero hay poder en nuestra boca. Y si la alineamos a lo que nos está hablando y enseñando, pues con mayor razón lo va a haber. ¿Quién está viviendo en santidad? El que vive obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. El que tiene una relación y comunión con su Dios. El que establece su altar en su cuarto secreto. El que se aparta del mundo para seguir a Jesús.
Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Él nos compró a precio de sangre. ¿Qué hicimos nosotros? Lo único que nos corresponde es ser agradecidos. Y la gratitud no es algo espontáneo. La gratitud nace del corazón. Ser agradecido nace del corazón. Cuando nosotros lo somos, siempre lo vamos a hacer. No que ahorita estoy contento y dije, gracias Señor. Y ya en la prueba, pues, ya no. Siempre gracias por la prueba, siempre gracias por tu bendición. Y en la prueba ayúdame para salir de esta prueba. Porque yo no puedo. Ayúdame. Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor, que siempre lo tengamos en cuenta en todo lo que hagamos o en todo lo que nos esté pasando y aconteciendo. No nada más cuando lo necesites, ay Dios mío, pues eso no es así. Gracias porque me bendeciste de una manera extraordinaria, Señor. Y gracias porque si no me diste los que necesitaba es por algo, Señor, para que aprenda a depender de ti. Pero siempre agradecido. Porque cuando somos agradecidos, estamos arrepentidos. Una persona que es agradecida es porque se ha arrepentido totalmente del pecado, de lo malo. No es algo espontáneo que ahorita, sí, gracias. Y ahora que te fue una prueba y que no esperaba lo que te pasó, o que Dios no te respondió como tú querías, ya te estés quejando. No, pues mejor ya no. Te está probando, a ver qué tan fiel eres. Y así trabaja nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién ha rechazado la palabra de Dios? Aquí habla bien claro, en el 8. Dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que le da a ustedes su Espíritu Santo. Nosotros no les platicamos ni les predicamos de nosotros, les predicamos de nuestro Señor. Entonces, si ustedes no lo reciben, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No es al hombre, es a Dios. Porque el hombre no estableció esto. Dios usó al hombre para que fuera establecida su palabra. Fue por obra de su Santo Espíritu. No fue que el hombre le plació y empezar a escribir, no. ¿Sí? Toda la escritura fue inspirada por Dios, a través de sus discípulos, a través de sus profetas, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces es verdad, es real la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos. ¿Sí? Porque así como Dios usa al hombre, de igual manera Satanás lo hace. ¿A quién va a usar? De modo que Satanás va a usar a un animal. El diablo usa a un hombre, a una mujer, de igual manera Dios. Unos para bien y otros para mal. Para robar, para matar, para destruir. Y nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para hablarles, para predicarles, para exhortarles que dejen el pecado, que dejen la maldad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos trabajando para el reino de los cielos? ¿O nada más venimos a recibir y quedarnos con Él? Todo en su tiempo tiene que dar fruto. No cualquier arbolito que plantas ahorita luego te va a dar fruto, no. Lo plantas ahorita y después de un tiempo empieza a dar fruto. Y así somos nosotros. En el crecimiento que Dios nos va dando en nuestras vidas, después nosotros se lo vamos a exponer a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestros vecinos. Que en Jesús hay poder, que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay vida eterna, que en Jesús hay salvación, liberación, sanación. Eso es lo que debemos de exponerle nosotros al mundo. Pero cuando Dios ya nos haya capacitado, preparado,
Por eso es muy importante que nosotros lo hagamos de una manera como a Él le agrada. ¿Sí? Y vamos a ir terminando en Romanos capítulo 6. Versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice, en cuanto a su muerte murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. ¿Aquí de quién está hablando? De Jesucristo nuestro Señor. Él murió ¿por qué? Por el pecado de toda la humanidad. Murió, resucitó. ¿Para qué resucitó? Para vivir para el Padre. Nosotros también somos una nueva criatura. Eso es lo que Pablo nos enseña a través de su palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Si todas son hechas nuevas, ¿para qué? Para hacer lo mismo, para vivir para el Padre, no para vivir como yo quiera. Si Él nos sacó del secuestro, es para vivir para el Padre, es para hacer la voluntad del Padre. Vive para Dios. ¿Tú para quién vives? Si Dios pagó el precio en la cruz del Calvario, Dios te perdonó, Dios te quitó los pecados, Dios quitó la enemistad a través de su Hijo Jesús para que tuviéramos esa relación y comunión con el Padre. ¿Para quién debemos de vivir? Pues para el Padre también, para Dios. Porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Si la palabra se te empieza a revelar, Dios te va a cambiar tu vida. Dice el versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, no practicar el pecado, no vivir en el pecado. Por eso Pablo lo entendió muy bien en Gálatas 2:20. Y he sido crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo por el Hijo de Dios que nos amó y se entregó. Pablo lo asimiló así. Esta carne tiene que crucificarla a cada uno de nosotros en la cruz, para que ya no vivas tú, que viva Jesús en tu vida, para que sea su Santo Espíritu, para que te guíe a toda verdad. Hay una causa por la cual Dios hizo las cosas. Y aquí nos lo está enseñando para qué. Pero examinando bien la iglesia, ¿cómo está hoy en día? ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día la iglesia? Hablándolo generalmente en todas las ciudades, en todos los países. ¿Cómo está la iglesia? No se dan cuenta que todavía están secuestrados. Tan solo con el puro hecho de estar mintiendo, estar robando. Tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Nunca vamos a llegar a su nivel, pero sí vamos a estar abajito. Dice el versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No sean buenos, a sus malos deseos. Quiere decir que el deseo es malo. Cuando ya empiezas a desear
lo del mundo, ya está mal. Ya está mal todas las cosas. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está enseñando, porque esto es lo que Dios nos va a demandar el día de mañana. ¿Y qué le vamos a decir? No va a haber excusa. Va a decir, ay, no lo sabía. Sí lo sabes. Aún los del mundo. Una vez que les hablaron, les predicaron, con una vez. Por eso es importante que nosotros seamos sensibles a la voz de nuestro Señor, para que nosotros seamos la alegría del corazón de nuestro Señor. Hay muchos que tienen a nuestro Señor triste, que dicen que son cristianos y ellos solo lo saben, y no obedecen, no estamos en armonía, hay discordia, hay división. Dices tú, pues ¿dónde está Cristo? ¿Cristo está dividido? El cuerpo está dividido, el cuerpo está unido. Tenemos que ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Jesús es uno con el Padre. Nosotros tenemos que ser uno con Jesús. Ahora, ¿de dónde viene la división? Aquí de los malos deseos. No son buenos tus deseos, están distorsionados. ¿Y quién es el que lo distorsiona? El diablo. Porque cuando amamos de corazón, vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan, sin importar lo que tengamos que pagar, el precio que tengamos que pagar, orando, ayunando en la palabra. Y Dios es la forma en que se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice que no permitan, tú decides si permites que entre el maligno. Aquí nos está diciendo no permitan, cierren la puerta, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y si tú le abres esa puerta, va a entrar el maligno. Y no pueden habitar dos reinos en un mismo cuerpo. ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? Porque si tú recibes las tinieblas, Jesús no puede habitar ahí. O sea, tenemos un Dios celoso y Él nos quiere para sí totalmente, no parcialmente. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes, dice, que el pecado reine en su cuerpo. Habla de un reino, habla de un gobierno. O sea, cuando el pecado viene a tu vida, va a reinar en tu persona, porque ya te constituyes esclavo, porque ya has sido secuestrado por Satanás. Y cuando venga ese reino, siempre va a estar ahí, hasta que renuncies y que Jesús haga la obra en tu vida. Así de sencillo. Aquí no se trata de que, ay, pues ya lo voy a dejar. No, no hay cosa que nosotros podamos hacer como seres humanos. Todo lo que hace Dios en nosotros es a través de su Hijo Jesús y a través de su Santo Espíritu. Hoy estamos aquí porque estamos agradecidos de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no hemos hecho nada. Lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con este corazón y seguir a Jesús, servirle a Jesús hasta el día que diga, hasta aquí se acabó tu carrera aquí en este mundo. Tenemos que ser bien sensibles, hermanos. A veces la gente le pone más atención al secuestro que tú ves con tus ojos que a lo espiritual que Satanás hace en el mundo o aún en la iglesia, que están en la iglesia pero todavía los tiene atados, esclavizados, no son libres, y por eso está esa lucha. La lucha es siempre de tu carne con tu alma, porque el espíritu está presto.
Y tú decides si romper toda cadena en el nombre de Jesús y esforzarte para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en este día, en esta hora, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Gracias por libertarnos, gracias por darnos vida, Padre, gracias por todo lo glorioso y maravilloso que eres para con nosotros, Señor. Reconocemos que no somos merecedores, Padre, y por eso estamos aquí, Padre, pidiéndote, Padre, que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la capacidad, Padre, para seguir adelante, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Que tu reino se establezca, Padre, y permanezca en la vida de cada uno de mis hermanos de esta casa de oración, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias.